¿Y qué pasa cuando como creyentes volvemos a caer? Y parece que estamos tan lejos de Dios como al principio. ¿De verdad la muerte de Cristo lo perdona todo? ¿O hay cosas que quedan ahí en nuestro pasado que nos tienen ahí atenazados? ¿O de nuestro presente que nos impiden vivir con la plenitud de ese perdón de Dios? ¿Sabéis? La Biblia es un libro que está lleno de personas fracasadas, de personas que, habiendo conocido a Dios, vivían como si Dios no tuviese nada que ver con sus vidas. Y cometían cosas, o las pensaban, o se comportaban de tal manera que parecía que no se merecían el perdón. La Biblia está llena de historias de personas que caen, que parece que arruinan su vida, pero también de personas que a pesar de eso son restauradas por Dios. Aunque hay consecuencias que siguen estando ahí presentes, Dios perdona. Y sabéis, cuando David, pasado un tiempo de esta situación que vivió, escribió 2 salmos. Uno en el que confesaba su pecado delante de Dios y otro en el que proclamaba la alegría de ser perdonados. Y me gustaría que esta mañana pudiésemos pensar en unos minutos, dale a la siguiente, que se queda ahí enganchada, en la alegría del perdón. Dice así el Salmo 32, y lo leo en la Reina Valera 2020. Dichoso o bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso aquel a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche me abrumaba tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán éstas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor lo rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Si hay un tema que atraviesa toda la Biblia desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, es que Dios es un Dios que perdona. Como lo dice el Salmo 134, en ti hay perdón para que seas reverenciado. En ti hay perdón para que seas reconocido, honrado y glorificado como el Dios de amor. Si recordáis, cuando pecan Adán y Eva, lo que hace Dios es acercarse a ellos y darle las ropas que cubren la vergüenza que estaban sufriendo, que estaban viviendo. Y el libro de Apocalipsis termina con una invitación de venir y disfrutar del agua fresca, el agua renovadora que viene de parte de Dios. Y vez tras vez, a lo largo de toda la Escritura, vemos a Dios diciendo, venid a mí para ser perdonados. Venid a mí para que yo restaure vuestras vidas. Y la verdadera felicidad de todo ser humano se encuentra precisamente en esto, en recibir el perdón de Dios. Y Jesús retoma esta idea cuando reconoce quiénes son los bienaventurados. Y son aquellos que conocen a Dios de una manera personal. Sin embargo, cuando pensamos en nuestra condición, en cuál es nuestro interior, cuál es nuestra naturaleza más interna, aunque muchas veces no queramos reconocerlo, es que somos pecadores. Es que somos personas que no cumplen con el modelo que Dios nos ha creado. Y en este salmo, desde los primeros versículos, nos muestra esta realidad. Y fijaros qué diversas palabras utiliza el salmista para describir cuál es la condición del ser humano. Somos transgresores, es decir, somos personas que nos encanta saltarnos las normas.
Y además, si hay un cartel que dice no tocar, pues te atrae, ¿no? Es como esa condición. Te dicen que no hagas una cosa y eso te llama a decir, oye, pues ¿por qué no? Nos encanta desafiar la autoridad de cualquier tipo, la de los padres, la de la Dirección General de Tráfico, la de Dios. Somos transgresores, saltamos las normas que Dios nos pone. Somos pecadores, somos personas incapaces de cumplir con nuestras propias expectativas. No llegamos a la meta, erramos los blancos y esos buenos deseos que nos hacemos tantas veces y reconocemos que no llegamos, que no alcanzamos a ser lo que deberíamos ser. Además, somos inicuos. Bueno, eso no se dice habitualmente, ¿no? Eres un inicuo. Pero la iniquidad significa que de una forma consciente estás torciendo las cosas, estás haciendo las cosas mal y lo sabes. Y ahí eso significa esa iniquidad. Y además somos expertos en que no se nos note demasiado, en engañar, en las apariencias, en que no parezca y que no sepan cómo soy de verdad. Tenemos una gran capacidad para autojustificar lo que hacemos y aquello que en otros nos parece inaceptable, en nosotros o los nuestros nos parece fácilmente justificable. Y el salmista empieza recordando la alegría de que todo eso que somos, Dios es el único que puede perdonarlo, porque es Dios el que nos muestra nuestra condición, nuestra necesidad, y es Él el único que puede perdonar. Pero el salmista lo que reconoce es que, siendo esa la realidad, en su vida se mantuvo demasiado tiempo en silencio, en un silencio autodestructivo. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Esconder la realidad es una reacción muy humana. Ocultar los fallos, escondernos de lo que hemos hecho, de que no se sepa. Y los que tenéis niños pequeños, una de las cosas que suele ocurrirles es que enseguida sabes que ha hecho algo malo porque tiene cara de culpable. O sea, todavía no han aprendido ese arte tan humano de disimular las cosas. Y enseguida ves que por la cara que tiene, algo ha hecho que se esconde. Y esa es nuestra realidad, que muchas veces intentamos esconder lo que somos. Y muchas veces arrastramos esa culpa sin afrontarla, sin reconocerla. Porque nos humilla, porque nos hace sentir incapaces, inferiores. Y porque nos encanta practicar esa técnica del avestruz, de no reconocer lo que somos y seguir adelante como si no pasara nada, como si tal cosa. Al fin y al cabo nadie se ha enterado, nadie lo sabe, todos lo hacen. Podemos encontrar muchas maneras por las cuales ocultamos cuál es nuestra condición. Eso le pasaba a David, eso le pasó a tantos otros. Eso me pasa a mí. Eso estoy seguro que os pasa también a vosotros. De cosas que intentas olvidarlas, pasarlas por alto. No pasa nada. Esconder la realidad. Pero también podemos caer en otra actitud igualmente dañina, que es ese endurecer la conciencia, hasta tal punto de que ya no solo es que lo ocultes, es que ya ni siquiera te importa, ni valoras lo que has hecho mal. Es lo que Pablo llamaba tener el entendimiento entenebrecido, es decir, ha llegado a tal punto que ya lo tienes todo tan oscurecido que no te das cuenta de la realidad de lo que eres y de lo que estás haciendo. Es una huida hacia adelante, seguir igual porque no importa, es cambiar la escala de valores y endurecer tanto el corazón como la mentalidad, como la manera de pensar. Y sabéis, cuando cualquier persona, e incluso los creyentes, se dejan llevar por ese tipo de actitudes, lo que ocurre es que la vida se marchita. Es como las plantas cuando no las cuidas. Las mías tienen serios problemas de relación conmigo porque no... A mí ya sabéis que se me mueren hasta los cactus. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche me abrumaba tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. El mal nos deteriora. El pecado no confesado tiene consecuencias físicas, pero también consecuencias espirituales. Y hay casos en los cuales es muy evidente, ¿verdad? Si abusas del alcohol, sabes que vas a tener un problema de hígado, aparte de los problemas sociales que eso puede generar, y te va a deteriorar, y lo sabes. Las drogas, la mala alimentación,
Qué fácil es identificar aquellas cosas que deterioran a los demás, ¿verdad? Porque las vemos. Pero ¿cuántas cosas hay que deterioran el interior y no las vemos? Y sin embargo nos están estropeando por dentro. Por eso Jesús, ¿a dónde apuntaba? Apuntaba al corazón. No apuntaba tanto a los aspectos externos que todo el mundo podía reconocer, sino a de dónde salían las cosas que contaminaban y que destruían al hombre. Del interior, del corazón, salen los malos pensamientos, los malos deseos, todas aquellas cosas que nos destruyen. Estamos llenos de miserias ocultas, que nos corrompen, que nos estropean. Incluso en castellano tenemos expresiones que lo muestran. Tienes una envidia que te corroe. Y eso nos muestra cómo la envidia te está creando unas actitudes, unos sentimientos que te está destruyendo. Destruye tus actitudes, destruye tu relación con la gente. La envidia te corroe, pero quizás la lujuria te obsesiona. El orgullo te distancia de la gente. Tantas cosas que nos destruyen, que nos estropean. Y eso nos ocurre, nos puede ocurrir también a los creyentes. Y además con un agravante, la hipocresía religiosa, porque los creyentes no queremos que se nos note y sabemos lo que está bien y lo que está mal en nuestro contexto. Y qué fácil es tender a ocultar, no pasa nada, que no se vea, que no se note. Pero David dice, mientras callé, mientras mantuve en silencio, mientras no reconocí lo que estaba pasando en mí, me estaba autodestruyendo. Y a veces Dios puede permitir que estemos abrumados por nuestro propio mal. No desprecies la disciplina del Señor, nos dice Proverbios, nos dice el autor de Hebreos. Y entonces puede ocurrir que en vez de ser una persona vital, con fruto, acabas convirtiéndote en una persona seca, árida en tu vida. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el salmista escribe, Sela, que para muchos quiere decir, párate. Párate y piensa. ¿Cómo estás delante de Dios? Párate y piensa. ¿Estás con ese frescor vital de una vida con el perdón de Dios fluyendo por ella? ¿O dejando que haya cosas que se acumulan, que disimulas, que nadie sabe, pero que Dios sí sabe, y que tu silencio te está secando, te está impidiendo disfrutar del gozo de la salvación? ¿Hay perdón para el creyente que fracasa? ¿Realmente Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros pecados? Recordáis que la respuesta al principio era fácil, ¿verdad? Sí, en Cristo hay perdón. Pero para que ese perdón renueve nuestras vidas, necesitamos, versículo 5, la confesión. La confesión liberadora. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. La verdadera confesión significa que dejo de encubrir y dejo de engañarme a mí mismo y a los demás para decir lo mismo que Dios diría de mí. Para reconocer que no estoy llegando, que estoy fallando y que necesito la ayuda de Dios. Y eso es un acto de valentía. Es un acto de pararse delante de Dios y delante del espejo de la palabra de Dios y decir, es que esto es lo que soy. Tengo que reconocerlo delante de Dios. Y los cristianos evangélicos no creemos en la confesión auricular, ¿verdad? No creemos que necesitemos un intermediario que nos absuelva de nuestros pecados. Pero a veces nos tomamos la confesión muy a la ligera. Como no tenemos el sacramento de la confesión, porque no existe bíblicamente ese sacramento, nos olvidamos de la necesidad de la confesión. De que necesitamos ponernos delante de Dios para que Él nos examine y nos diga, por aquí no, pero ven, que yo estoy dispuesto a perdonarlo. Necesita valor y sinceridad. Y necesita pasar por el llanto del dolor, no de las consecuencias, que es fácil lamentarse de las consecuencias, sino del hecho de estar ofendiendo a Dios con nuestras vidas. Eso necesita valor. Y habrá llanto y alegría. Pero sabéis, la invitación de Dios es precisamente esa. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es una de esas verdades bíblicas que no pueden ser matizadas por ninguna escuela teológica. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Lo quiere.
Y Dios quiere que tú, si todavía no le conoces, aunque creas que tu vida es tan fea, sucia, que nadie te aceptaría si supiera lo que eres, Dios, que lo sabe, te dice: quiero que vengas a mí, porque no quiero que mueras, no quiero que te pierdas, quiero que vengas al arrepentimiento. No hay ningún pecado que Dios no pueda perdonarte. Pero incluso como creyentes nos pasa lo mismo. Dios no quiere que nos sequemos, sino que vengamos a renovar esa agua fresca, esa agua viva que Él da por su Espíritu en nosotros. El Señor no quiere que pierdas, no quiere que como creyente te seques, sino que nos renovemos día a día. Porque algo que es otra de las maravillas de la palabra de Dios es que tenemos un perdón disponible para regresar siempre al abrazo del Padre. Y hay 4 versículos que me gustaría que leyésemos juntos. Y os pido que los busquéis. Y aunque tengamos distintas versiones, que los oigamos en voz alta, porque es esa verdad que necesitamos recordarnos día tras día. Es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Os hablaba de ese mensaje central de la Biblia que recorre desde Génesis hasta Apocalipsis, de que Dios quiere perdonar los pecados y ha hecho todo lo inimaginable para que eso pudiera ser real. ¿Qué dice Isaías 55:7? Leedlo en voz alta, aunque tengamos distintas versiones. No es una cacofonía, es un bonito sonido, pero que lo lea en voz alta, no el móvil, por favor, no os confundáis. ¿Podéis leerlo, por favor, los que queráis? Isaías 55:7. Amplio en perdonar, está abierta la puerta del perdón para todos. ¡Qué maravilla! Pero ¿por qué puede Dios perdonarnos? ¿Qué pasa, que le da igual lo que hagamos? Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? La justicia de Dios no permite que el pecado quede sin castigo. Que las consecuencias sean simplemente decir: va, no ha pasado nada. Porque eso iría en contra de Dios mismo, de la justicia, del bien, de la verdad. Dios cubre, perdona y absuelve. Tapa todas nuestras vergüenzas, igual que tapó las vergüenzas de Adán y Eva mediante un vestido sacrificial, que adelantaba que iba a haber un sistema de sacrificios, que ilustraba que la única manera de lograr el perdón de la humanidad era que alguien pagase por los platos rotos de esta humanidad. ¿Quién fue? Juan 1:29. En voz alta. Este es el Cordero de Dios. Mirad, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los judíos lo entendían perfectamente porque sabían lo que significaba sacrificar un cordero para limpiar el pecado. Y Jesús es el que cumple esa posibilidad de perdón. Él es quien tapa, cubre, quien propicia. Esa es la palabra que se utiliza en la Biblia, es la propiciación, porque es una tapa que oculta los pecados de los ojos de Dios. Es una metáfora, es una manera de explicar lo que significa la muerte de Cristo. ¿Qué dice primera de Juan 2:2? No solo los nuestros, sino los de todo el mundo. El perdón de Dios tiene un alcance ilimitado, pero requiere una decisión personal para beneficiarse de ese perdón. Somos beneficiarios del intercambio más grandioso que podríamos imaginar. 2 Corintios 5:21 es el versículo que resume lo que estamos estudiando esta mañana. ¿Queréis leerlo en voz alta también? 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Lo hizo que cargase con todos nuestros pecados para que nosotros recibiésemos su justicia.
es lo que un himno canta como el glorioso intercambio entre nuestra maldad y su justicia. Eso hace posible el perdón de Dios. Y dejamos de tener culpa, porque nuestra culpa es pagada por Jesús. La ofensa es olvidada y todo pecado es perdonado. Pero ¿qué pasa si no lo aceptas? ¿Qué pasa si rechazas esa invitación de Dios a ser perdonado? Pues que tienes un rechazo culpable. Es lo que en algunos lugares se habla de ese pecado imperdonable, o lo que el Señor habla de la blasfemia contra el Espíritu Santo. En realidad se trata de aquel que no está dispuesto a reconocer, una vez que ha entendido el mensaje de Dios, lo rechaza. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, es decir, una vez que has podido entender y aún así rechazas la evidencia de la obra de Dios en tu vida, si no te arrepientes, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es decir, si tú rechazas el perdón que Dios te ofrece, Dios no te puede perdonar. Si rechazas la obra, si es un rechazo consciente, deliberado y permanente. Y qué importante es, si escucháis hoy su voz, no endurecer sus corazones. Así que la muerte de Cristo significa que todos los pecados son perdonados, sí, debido a lo que Cristo hizo, y que ese perdón está para todo aquel que esté dispuesto a aceptarlo. Pero entonces puede surgir una duda. Bueno, si todos mis pecados, en general, pasados, presentes, futuros, el hecho de que soy pecador y mi naturaleza es pecaminosa, ha sido perdonado, hombre, pues qué guay. Porque total, haga lo que haga, Dios me va a perdonar. Y entonces, ¿qué importa? ¿Qué importa lo que haga? Total, Dios me perdona. Claro, nunca lo diríamos así, ¿verdad? Pero qué tentación. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? ¿Y sabéis cómo responde Pablo? Ni se os ocurra, de ninguna manera, pero ¿cómo vais a hacer eso? Es que además el que piensa así, ¿realmente Dios ha transformado su mente y su corazón? Está jugando con Dios. Si todo pecado es perdonado, ¿eso es una licencia para vivir como yo quisiera? El encabezamiento de este salmo nos dice que es un masquil. Es decir, es un salmo dedicado especialmente a la instrucción. Es una canción, como todos los salmos, pero es una canción teológica. Es una canción con un propósito de enseñanza, de que el que la canta vez tras vez la recuerde y eso le ayude en su vida cotidiana. Somos liberados y salvados para ser santos. Por esto orará a ti todo santo. Fijaros cómo de toda esa descripción oscura de pecadores que éramos hasta el versículo 5, en el versículo 6, ya nos recuerda que los que hemos confesado somos los santos. No por lo buenos que somos, sino por el perdón que Dios nos ha dado. Por eso, orará a ti todo santo. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Esa es la alegría del creyente. Pero continúa diciendo, te haré entender y te enseñaré el camino en que debas andar. Necesitamos que Dios nos muestre la realidad, la verdad, su camino, cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que relacionarnos, cómo debe ser nuestra manera de ser en la vida cotidiana. Pero a veces nos cuesta. Y a veces somos cristianos salvajes o cristianos sin domesticar. Fijaros, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que hay que sujetarlos, que si no, no se acercan a ti. Y hay que ponerles el freno, las bridas, para agarrarlo. Y curiosamente, aquí el salmista utiliza dos animales de comportamientos opuestos. El caballo con todo su ímpetu que se te desboca y que tienes que agarrarlo. Y nuestra vieja naturaleza a veces se comporta de esa manera. Santiago habla de que la lengua es como un fuego, ¿no?, que lo inflama todo. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de ser, caballos desbocados. Pero también podemos ser tercos como una mula,
que no hay manera, que es que hay que tirar de ti para que reacciones y para que hagas algo. Y Dios nos dice, ¿cómo tengo que tratarte? ¿Tengo que estar dándote latigazos? ¿Tengo que estar sujetándote porque eres incapaz de seguir por mi camino? No seáis así. Que no sea necesario acudir a este tipo de disciplina en tu vida, en mi vida, para que me acerque a Dios. Somos perdonados para tener unas vidas renovadas y Dios no quiere tener que tratarnos así, aunque lo hará como buen padre que es, si es necesario. Jesús es nuestro buen pastor, que lo que quiere es cuidarnos y llevarnos a aguas frescas, liberarnos de la culpa y del castigo para que vivamos una vida de oveja cerca de su pastor. Y eso nos tiene que llenar de alegría. Y así termina el Salmo, con ese cántico y esa expresión de alegría. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor lo rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos. Cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Y aquí aparece una palabra que brilla en toda la Biblia. Misericordia. Misericordia. El Señor actúa con nosotros según su misericordia. Se acuerda de nuestra condición, sabe cómo somos y por eso hay perdón para nosotros. Como creyentes somos invitados por Dios para volver ante su presencia vez tras vez, para no dejarnos marchitar, sino para disfrutar de la alegría del perdón. El perdón de Dios está disponible para ti, hermano y hermana. El perdón de Dios está disponible para ti, persona que quizás todavía no te has entregado. ¿Por qué no te rindes a Jesús? ¿Por qué no rindes su vida a Él? Porque si no, ya no solamente es la condenación eterna de la que necesitas escapar, sino aquello que te destruye como persona. Para ser un hombre y una mujer como Dios quiere, necesitas a Dios en tu vida. Estás en peligro mortal. Necesitas a Jesús. Y como creyentes, qué alegría saber que estamos rodeados de misericordia. Hay como una barrera de amor que Dios pone a nuestro alrededor para que el mal no triunfe en nuestras vidas. Dios quiere que seamos de su redil, un redil rodeado de amor, de misericordia, de gracia, que nos permite levantarnos, que a pesar de nuestros fracasos nos restaura, que incluso no nos paga conforme debería pagarnos por nuestras rebeliones, sino que nos perdona y acepta en Jesús. Pero no para que vivamos otra vez hechos un asquito, sino para estar limpios, revestidos, arreglando nuestra ropa cada día, para vivir como de verdad merece la pena vivir. Y por eso necesitamos tener una alabanza entusiasta. Y todos los domingos, gracias a Dios que podemos alabar, cantar. Y me gustaría que acabásemos esta clase bíblica cantando una canción que precisamente recuerda y exalta esta gracia de Dios, que es mayor que nuestros pecados, pero que nos invita a renovar ese perdón de Dios cada día en nuestras vidas. El saber que Dios nos perdona es un estímulo para vivir una vida perdonada, con rectitud, con justicia, con santidad, con verdad. ¿Vives perdonado o sigues encadenado? ¿Disfrutas el perdón de Dios en tu vida o sigues arrastrando la culpa, el dolor por aquello que no reconoces y no confiesas delante de Dios? Pues no lo olvides. ¿Hay perdón? Sí, en Jesús. Vivamos con la alegría de ese perdón, porque su gracia es mayor. Por mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error.
tarda en mi desviar. Un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, la deuda imposible Jesús canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Señor, gracias por ese perdón que está a nuestro alcance. Perdónanos por tantas veces que vivimos pasando en silencio el dolor de nuestro pecado no confesado. Perdónanos también por eso. Ayúdanos a dejarnos perdonar, a dejarnos abrazar por ti. No dejes que ningún hijo tuyo en esta mañana salgamos de aquí sin haber dejado que tu agua limpie todo mal que hay en nosotros y nos renueve y refresque. Pero aún te pido especialmente por aquellos que no te conocen, que viven de espaldas a ti, que tu Espíritu quebrante su corazón y se rindan a ti, busquen el perdón que solo hay en Cristo y reciban la vida nueva, la vida eterna que solo tú das. Oh Señor, cuánto nos alegraría ver personas que pasan de muerte a vida y que proclaman que tu gracia es mayor, como lo podemos proclamar cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.